Si me sigues por redes sociales, habrás visto que en los últimos días he subido varias fotos de mi último PC y muchos de vosotros me habéis preguntado por las especificaciones y componentes que he elegido para armarlo. Pues bien, en este vídeo te voy a contar qué componentes he elegido, por qué, precio, cómo he armado mi PC y también por qué estoy utilizando Windows en lugar de macOS. Todo eso te lo cuento en el vídeo, así que vamos allá. Vale, la primera pregunta que me habéis hecho muchos es, ¿ya vas a dejar macOS? ¿Te vas a pasar a Windows? Y la respuesta es no. Voy a utilizar ambos sistemas. Sigo teniendo mi portátil MacBook Pro, que compré hace aproximadamente 2 años y que por supuesto voy a seguir utilizando. Pero sí que es cierto que desde 2010 aproximadamente llevo utilizando macOS y estoy muy desactualizado de lo que es el entorno Windows. Y esa es una de las razones por las que me he armado este PC, para así tener el sistema operativo Windows más a mano y conocer también su entorno de desarrollo, porque en estos últimos años pues ha cambiado bastante. También porque muchas de las personas que seguís este canal trabajáis con entornos Windows y muchos de los tutoriales que comparto en este canal están muy orientados a macOS y me gustaría no dejar a nadie fuera. También porque Windows y Microsoft están creando un excelente entorno de desarrollo. A día de hoy es una de las compañías que mejor está tratando a los desarrolladores y que más productos relacionados con el desarrollo está lanzando. No olvidemos que TypeScript es de Microsoft, GitHub fue adquirida por Microsoft, al igual que NPM, el gestor de paquetes de Node, y por supuesto Visual Studio Code, uno de los editores más utilizados en la actualidad. Además, Microsoft, en el pasado Microsoft Build, anunció varias novedades para desarrolladores dentro del entorno Windows, como son el Dev Home y la integración de Copilot con el sistema operativo Windows. Que hablando de Copilot, también Microsoft es la empresa que más fuerte está apostando y liderando todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial. Así que creo que es un buen momento para volver a Windows y no quedarme atrás. Esa es una de las razones. La segunda razón es que me apetecía armar un PC por componentes. Siempre me ha traído la electrónica y en cuanto a hardware estaba un poco desactualizado, ya que desde que adquiría productos Apple, pues el hardware era un poco lo que menos miraba, ¿no? Porque ya viene todo pues unificado o creado por el mismo Apple, y entonces está un poco desactualizado en cuanto a CPUs de Intel, AMD, tarjetas gráficas, y era un tema que pues años atrás me interesaba bastante. Y de esta forma, al armar el PC por mi cuenta, eligiendo los componentes y demás, pues me he puesto un poco al día y así también pues estoy un poco al tanto del hardware que no es Apple. Y esas son básicamente las razones por las que he decidido armarme un PC. Básicamente me apetecía armar un PC componente a componente, elegirlos y utilizar Windows no de forma principal, pero sí tenerlo a mano para conocer mejor el entorno y crear contenido relacionado. Y por qué no, poder jugar un poco. Así que ahora vamos a qué componentes he elegido, por qué y precio. Antes de nada, lo que tienes que tener en cuenta es para qué vas a usar tu PC. No es lo mismo tener un PC únicamente para ofimática, que es decir, escribir documentos, mandar emails, navegar un poco por internet, quizá algo de multimedia como vídeos, etcétera, que un uso más orientado al gaming o a edición fotográfica de vídeo o incluso renderizado en 3D. Dependiendo de para qué lo vayas a utilizar, hay unos componentes mejor enfocados a ello y otros que no. Por supuesto, si nos vamos a lo hardcore, que es renderizado 3D, pues los componentes van a ser bastante más caros, pero ya está enfocado a algo muy profesional y que es parte de tus herramientas de trabajo. Entonces yo me he orientado por un PC que me permita editar vídeo, renderizado 3D no voy a hacer, aunque sí me apetece pues jugar un poco. Teniendo en cuenta todo eso, pues estoy más o menos en un presupuesto que se podía considerar medio alto. No me gustaría gastarme más de unos 1.800, 2.000 euros en lo que es armar el PC de torre, que se suele decir. Y a partir de ahí ya podemos empezar a elegir qué componentes son los mejores o más cercanos a nuestro presupuesto y el uso que vamos a darle. La segunda cuestión que te debes plantear es si vas a elegir una CPU Intel o AMD, ya que son los fabricantes que a día de hoy tenemos disponibles para armar computadoras o PCs de escritorio. Esto es como todo. A veces AMD lanza un chip que es mucho mejor que Intel, pero luego Intel saca su contrapartida y saca un procesador bastante mejor que AMD y después viceversa. Entonces es difícil elegir en este sentido. Es importante saber qué CPU, de qué marca o modelo vas a comprar, porque a partir de ahí varios componentes van a estar orientados a esa CPU, sobre todo la placa base, ya que no es lo mismo una placa base para Intel que para AMD. El zócalo donde va a residir el procesador es diferente y eso cambia todo. No puedes comprar una placa base que sirva para todo, o al menos que yo sepa. Entonces, entre Intel y AMD ahora mismo tenemos 4 familias de procesadores orientados pues a diversos nichos. En Intel tenemos el i3, el i5, el i7 y el i9 mayormente. Y en AMD tenemos Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Y más o menos son
parecidos. La familia 3 es la más orientada pues, a un consumo muy básico. Si vas a jugar o vas a hacer edición de vídeo, streaming y demás, pues el i3 y el Ryzen 3 se te pueden quedar un poco cortos. El i5 y el Ryzen 5 son los que más encajan para, digamos, todos los bolsillos, presupuestos y también usos. Es un procesador con el que vas a poder jugar juegos en buena calidad y también te va a permitir renderizar y trabajar con vídeo. Por mi experiencia, hace ya tiempo, ya que estos modelos, tanto los Ryzen de AMD como los Core i de Intel, han ido evolucionando. Es decir, antiguamente teníamos el 486, después pasó a Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, pero desde que salieron los Core i se han mantenido estas 4 familias en paralelo. Y lo que ha ido evolucionando es su modelo. Tenemos me estoy poniendo en el caso de Intel, los de primera generación, que son los que tienen la serie 1000, luego pasaron a la serie 2000, serie 3000, hasta que ahora pues la generación más reciente en Intel es la 13000. Entonces mi experiencia es que con un Core i5 de hace algunas generaciones, cuando hacía streaming se quedaba un poco corto y era mejor un i7. Te lo digo por si vas a orientar tu PC también para hacer streaming, ya que requiere bastante procesamiento y carga gráfica, que no se te quede el ordenador pues un poco justo. Quizá esto haya cambiado, no tengo un chip i5 y un chip i7 actuales para comprobar, pero si solo además de jugar vas a hacer streaming, yo te aconsejaría que pasaras del i5 al i7. Si simplemente lo vas a usar para jugar tú personalmente y editar vídeo tranquilamente sin hacer streaming, yo creo que un i5 se te puede quedar bien. Y en Ryzen de AMD es similar, aunque sí que es verdad que en algunas pruebas de rendimiento parece ser que los chips de AMD rinden un poco mejor que los de Intel. El calentamiento es más o menos similar, aunque en ocasiones parece ser que AMD se calienta un poco menos, y el precio también suele ser bastante inferior a Intel. Básicamente por eso, y porque el último ordenador que me monté fue también de AMD, he elegido AMD, en concreto el modelo Ryzen 7 de la serie 7000, el 7700X. La serie 7000 es la más reciente de AMD. Sí que es verdad que hace unos meses salió una nueva generación, que son los 7000X 3D, que tienen mejor memoria caché y mejor rendimiento, pero también son bastante más caros. Entonces, como todo, hay que elegir más o menos dónde quieres gastar el dinero, dónde le vas a dar más uso. Y yo creo que con este procesador, el Ryzen 7 7700X, que tiene 8 núcleos, 16 hilos y una memoria caché de 32 megas y una frecuencia de reloj de 4,5 GHz por núcleo. Esta serie fue lanzada en septiembre del 2022. Tiene ya su tiempo, no por eso es una CPU desfasada. De hecho, su socket es el AM5, que es el último socket que han sacado AMD para sus procesadores. Así que es un procesador que yo creo que me va a durar bastante tiempo. Este procesador permite memoria DDR5, que es la última generación de memoria RAM que tenemos disponible, y también soporta PCI Express 5.0. Por tanto, yo creo que es un buen procesador para lo que lo voy a utilizar. Este procesador lo compré en Amazon y me costó 333 euros. Una vez elegido esto, un procesador AMD con socket AM5, podemos pasar a elegir qué placa base utilizar. Para AMD, el chipset, que es como el procesador que controla la placa base, tenemos dos modelos, el B650 y el X670. Aquí la diferencia básicamente es que el X670 es como el de alto rendimiento y permite pues más conexiones y demás. Pero el B650, que se supone que es el básico, tenía básicamente lo que me servía, que era el soporte para el socket AM5, es decir, puedo poner procesadores de la serie 7000, soporta DDR5, soporta hasta 128 GB de memoria, permite tener más de un disco duro de tipo M2 y también PCI Express 5.0. Entonces me he quedado con ese chip, que es un poco más barato que el X670, y la placa base que he elegido es la Asus TUF Gaming B650M Plus Wi-Fi. Es una placa base tipo mini ATX, es decir, no es ATX estándar, sino que es un poco más pequeña, pero esto me permite tenerlo pues en una torre de formato semitorre, no hace falta una torre muy grande, e incluso si en algún momento quiero una torre un poco más pequeña por problemas de espacio o porque me apetezca cambiarlo, la placa base me sigue sirviendo. Es un poco más barata que la placa de tipo ATX estándar, pero tiene todas las conexiones que necesito. Entonces, pues si me puedo ahorrar unos eurillos ahí, pues no hay ningún problema. Esta placa la compré también en Amazon y me costó 209 euros. Después de esto pasamos a la memoria RAM. La placa base me permite tener hasta 128 GB de memoria de tipo DDR5. Pero como es un PC que estoy armando yo paso a paso, la ventaja de esto es que si
en un futuro quiero ampliarlo, pues no es demasiado problema. Entonces no he querido invertir mucho en la memoria RAM, sino básicamente pues lo que me sirva en este momento y me vaya bien. Entonces he decidido comprar 32 GB de memoria, en concreto dos módulos de 16 GB. He elegido el modelo Corsair Vengeance DDR5 a 5200 MHz, que es la frecuencia máxima que soportaba esta placa base, aunque hay memorias DDR de mucha más velocidad, hasta incluso de 6800 MHz. Pero esto es algo que tienes que tener en cuenta cuando lo estás montando componente a componente, porque puedes comprar algo muy superior, pero si la placa base u otro componente no es compatible, pues estás desaprovechando rendimiento y también pues estás perdiendo algo de dinero. Como digo, en un futuro, si veo que me quedo corto, no hay problema en ampliarlo y comprar otros dos módulos de 16 GB y tener en total 64 GB de memoria, que está bastante bien, o incluso comprar 4 módulos de 32 y tener el máximo que acepta la placa base, que son 128. Pero ahora yo creo que con 32 GB, DDR5, que está muy bien, 5200 MHz, voy bastante bien. Estos dos módulos me costaron 129 euros y los compré en una tienda española que se llama PC Componentes. Desconozco si hacen envíos afuera de España, pero aquí en España funcionan bastante bien. Para el disco duro he elegido también un módulo M2, que son PCI Express especiales, porque a día de hoy yo creo que es necesario, por lo menos que sea el disco duro principal, donde vas a tener el sistema operativo y los programas que más utilices en este formato, ya que es muy rápido. La conexión es PCI Express, como las tarjetas gráficas, pero con un conector, como digo, M2, que es algo más pequeño y se conecta de una forma diferente. Esta placa me admite un disco duro de este formato, PCI Express 5.0, pero todavía son bastante caros y la diferencia de velocidad y rendimiento no es tanta. Entonces he optado por el PCI de cuarta generación, 1 TB, y también de la marca Corsair, en concreto el modelo MP600 de 1 TB. Este disco lo compré en Amazon y me costó 94,28 euros, 95 euros aproximadamente. Ahora vamos a lo que todos estáis esperando. ¿Qué tarjeta gráfica has elegido para armar tu PC? Bueno, aquí, igual que a la hora de elegir la CPU, hay varias posibilidades y también depende de para lo que lo vayas a usar. Y también, por supuesto, del precio. Se nos puede ir la cabeza y gastarnos más de lo que tenías presupuestado únicamente solo en la tarjeta gráfica. Bien, a día de hoy, en este campo, tenemos 3 fabricantes de chip de lo que es la tarjeta gráfica. Porque la tarjeta gráfica no deja de ser un mini ordenador en sí mismo que se encarga de procesar los gráficos que tienes en tu ordenador. Entonces tiene su propia placa, su memoria y su procesador. Quienes fabrican estos chips de GPU son AMD, Nvidia y ahora también Intel. Por supuesto, AMD y Nvidia son las que están liderando el mercado y al igual que AMD e Intel en las CPUs, pues siempre va a haber una tarjeta que es un poco mejor que la competencia y después la competencia va a sacar otra que es un poco mejor que la anterior. Y aquí, aunque las AMD últimamente están ofreciendo muy buenos resultados, tanto en rendimiento, consumo y su precio más o menos es un poco inferior a las de Nvidia, he optado por Nvidia porque sus tarjetas gráficas RTX ofrecen algunas prestaciones que no están disponibles en tarjetas AMD, como son el Ray Tracing, el de SSL, etcétera. Y también Nvidia está apostando muy fuerte por todo el tema de la inteligencia artificial y hay mucho software dedicado únicamente a tarjetas gráficas RTX y que me gustaría explorar. Las últimas tarjetas gráficas que han aparecido de Nvidia son las GTX de la serie 1000 o serie 10, las RTX de serie 20 y las más recientes son las RTX de serie 30 y de serie 40, siendo la serie 40 la última que ha aparecido. Nvidia, cuando lanza una nueva GPU, una nueva tarjeta gráfica, empieza por lo que sería el buque insignia, es decir, la tarjeta gráfica más tocha de todas las que va a sacar de esa familia. En el caso de la serie 40, la más grande a día de hoy y que fue con la que lanzaron esta serie es la 4090. Pero esta tarjeta gráfica es una bestialidad. Aparte de ser enorme en tamaño, que se asemeja mucho al tamaño de podría tener una Xbox Serie S, a día de hoy no sé si está alrededor de unos 2.200 euros únicamente lo que es la tarjeta. Su consumo es un disparate, consume muchísimo, necesitas una fuente de alimentación bastante potente y el resto de componentes de tu ordenador pues se tienen que adaptar a esa tarjeta para que le puedas sacar todo el rendimiento. Entonces ya no es que solo esa tarjeta gráfica sea cara, sino que tienes que hacer todo a medida para que soporte todo lo que eso procesa. Y esos componentes pues también son más caros y al final pues te sale un PC bastante costoso. Y además que está orientada pues a, digamos, un gaming extremo o si vas a entrenar modelos de inteligencia artificial, por así decirlo. Si no vas a jugar en 4K y quieres ir a chorrón de FPS por segundo o vas a entrenar modelos de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, pues es una tarjeta gráfica que no merece la pena para un uso pues habitual. Y aparte pues que el precio es un disparate. Entonces esa tarjeta estaba totalmente descartada de las que me podía permitir. Y como he dicho al principio, pues Nvidia cuando lanza una nueva serie empieza por ese modelo y pasado
pasados los meses va sacando diferentes modelos de gamas más medias, bajas. Entonces después de la 4090 apareció la 4080 y después la 4070 y ahora en el momento de grabar este vídeo está a punto de salir lo que sería la 4060, que como digo son gamas más medianas, mediana altas, bajas que en comparación con la 4090. También por supuesto baja muchísimo el precio. La principal diferencia entre todas ellas es pues el procesador que utiliza, la GPU, pues tiene un número de núcleos y de operaciones por segundo que permite diferente. Cada vez pues si nos bajamos a las versiones más inferiores pues eso se va reduciendo. Y también por supuesto la memoria gráfica que tiene o que puede permitirse gestionar esa tarjeta. Por ejemplo, la 4090 creo que admite hasta 24 GB de memoria gráfica y después pues se va reduciendo a 16, 12, 8, etcétera. También al ser más inferiores en cuanto a rendimiento, pues su consumo es más reducido. Entonces la 4080 todavía se iba bastante de presupuesto, suele rondar a día de hoy unos 1.400 euros aproximadamente, y la 4070, que es finalmente la que he elegido, está cerca de los 1.000 euros, aunque poco a poco pues está bajando, ¿no? Cada vez que va saliendo un nuevo modelo pues de la gama más inferior, pues van reduciendo un poco los precios. Entonces, como digo, Nvidia, AMD o Intel es quien fabrica el chip y luego pues diversos fabricantes fabrican lo que es la placa con la memoria, etcétera. Y viendo varias marcas, sobre todo pues me interesaba, ya que la placa base es Asus, pues buscar una tarjeta gráfica Asus para que, bueno, pues no hay problema en elegir otra marca, pero siempre me gusta un poco pues que haya un poco de uniformidad también pues para evitar problemas. Y ya si fuera Asus o Gigabyte, que son un poco las marcas de fabricación pues de placas ya tanto gráficas como placas base o madre mejores del mercado, pues rondaba eso, cerca de los 1.000 euros, ¿no? Pero antes de comprarla, pues fui a la web de Nvidia para ver las especificaciones propias de lo que es el chipset 4070 para ver si el resto de componentes, como la fuente de alimentación, sobre todo para ver cuánto consumo tiene esta tarjeta gráfica y demás, para ver si era todo compatible. Descubrí que Nvidia tiene una tienda online y vendían su propia tarjeta gráfica, ya que Nvidia también fabrica la tarjeta y las llama Founder Edition, que tienen un diseño bastante chulo, disipan bastante bien y curiosamente su precio era muchísimo más barato. Esta tarjeta gráfica en la web de Nvidia me costó 670 euros, que son más de 300 euros menos de lo que me esperaba gastar en una placa pues de Asus, Gigabyte u otras. Así que ahí salí ganando. Ya con todo esto, lo siguiente pues es elegir la fuente de alimentación. Tienes que tener en cuenta el consumo que va a tener cada componente, sobre todo pues la CPU y la GPU, que son lo que más consumen, y luego pues añadir unos cuantos vatios extra pues para todo el tema de ventiladores, si le pones luces, si le pones más discos de almacenamiento, etcétera, ¿no? Haciendo cálculos, unos 750 vatios era más que suficiente para este sistema que estaba montando. Entonces elegí una fuente de alimentación de este tipo y me interesaba sobre todo que estuviera certificada para que tuviera el mínimo ruido posible, ya que mis últimos recuerdos con fuentes de alimentación en otros PCs que tuve ya hace tiempo, pues eran bastante ruidosas. Entonces elegí la fuente de alimentación Corsair RM750, que tiene certificación Gold Plus 80 y es ultra silenciosa. Además es modular, lo que me permite pues únicamente conectar aquellos cables para los componentes que necesite y no tener pues un tronco de cables sin utilizar. Esta fuente también la compré en PC Componentes y me costó 145 euros. Hay que decir aquí un detalle, que la tarjeta gráfica de Nvidia, la Founders Edition, su toma de alimentación tiene un conector especial que se llama 12 VPM, que es un formato reducido y que es como si conectaras dos conectores PCI de la fuente de alimentación, pero como digo en un formato más reducido. Entonces esto te obliga a tener un adaptador, pero que esta tarjeta gráfica incluye para convertir esa entrada 12 VPM a dos conectores PCI de tu fuente de alimentación. Aquí hay que tener cuidado porque si el adaptador no es muy bueno o si haces varios empalmes, hay casos en los que ese conector ha hecho quemar la tarjeta gráfica, así que ten mucho cuidado con eso. Y teniendo esto en cuenta, ahora mismo están saliendo fuentes de alimentación que incorporan una conexión 12 VPM y puedes conectar directamente desde la fuente de alimentación a la tarjeta gráfica con un único cable. Eso sí, ese cable tiene que ser bueno porque por ahí van a pasar hasta 600 vatios. Así que es algo que no debes tomarte a la ligera. En mi caso, como digo, esta fuente de alimentación no tiene ese conector, pero sí que tiene conectores PCI y unidos al adaptador que incluye Nvidia, se puede conectar sin problema. Para la refrigeración de la CPU, aquí hay diversas opciones. Puedes optar por un ventilador, por un disipador o por refrigeración líquida. Años atrás, la refrigeración líquida era algo muy costoso porque todas eran a medida y bastante difíciles de instalar. A día de hoy tenemos sistemas de refrigeración líquida ya prehechos
que constan de un radiador, dos tubos por los que circula el líquido, la bomba que va unida al procesador y ventiladores que refrigeran el líquido que pasa por el radiador. En mi caso, como nunca he tenido refrigeración líquida, pues me apetecía probar un poco con este sistema y he elegido el modelo Corsair H100X Elite RGB. Consta, como digo, de un radiador de 240 milímetros, dos ventiladores RGB de 120 y la bomba que va al procesador, que incluye además ya una aplicación de pasta térmica preinstalada. Ya con todo esto, lo que queda es el chasis, caja o como lo quieras llamar, donde va a estar todo instalado. Y aquí ya sí que va por gusto. Prácticamente todas las torres de PC actuales pues tienen un lateral de cristal, de vidrio, donde puedes ver los componentes, y a no ser que cojas una marca muy desconocida o barata, todas son bastante buenas en el tema de lo que es la refrigeración y el flujo del aire. En mi caso he elegido un chasis de Corsair, el modelo 4000D Airflow RGB, que viene ya con 3 ventiladores en el frontal. La parte donde está la fuente de alimentación está un poco tapada del exterior, por lo tanto todo ese lío de cables que suele haber saliendo de la fuente no es visible en el día a día, y tiene también un sistema de adaptación para los cables bastante bien, que se pueden más o menos orientar, y al tener estos ventiladores RGB, como digo, también incorpora un pequeño controlador para enchufar hasta 6 ventiladores, lo que es los LED. Este chasis soporta placas base formato ATX, mini ATX e ITX. Tiene una rejilla en el panel frontal para ventilación, también en el superior, que es donde he colocado el radiador de la refrigeración líquida, y también puedes colocar un ventilador en la parte trasera. Este modelo de tarjeta gráfica cabe sin problemas, pero creo que una 4090 habría que mirar a ver si entraría o no. También te permite colocar, si tienes un adaptador, la tarjeta gráfica en formato vertical, y en general es un diseño que me gustó bastante, sobre todo porque la parte frontal tiene rejilla, lo que permite que pongamos ahí los ventiladores e introduzcan el aire fresco desde el frontal, y ya puedes adaptar pues lo que es la refrigeración líquida alrededor en la parte superior. Este chasis lo compré también en PC Componentes y me costó 149 euros. Si sumamos el precio de cada componente y no me he dejado ninguno por el camino, nos sale un total de 1.875 euros, por lo cual entramos dentro del presupuesto que me planteé al inicio de entre 1.800 y 2.000. Si no hubiera encontrado la gráfica por ese precio, como he comentado, pues sí que nos hubiéramos ido a los 2.000 euros. Pero fue todo un acierto dar con la web de Nvidia, y además que el modelo la Founders Edition, pues me gusta bastante cómo queda. Ahora pasamos a la segunda parte del vídeo: cómo se monta un ordenador desde cero. Lo primero de todo es tener los componentes y ponerse manos a la obra. Lo primero que debes sacar es la tarjeta gráfica, colocarla sobre la misma caja o una superficie que no provoque cortocircuitos, como puede ser pues un cartón o una tela, y evitar tocar los componentes. Yo he utilizado unos guantes, pero bueno, si tienes cuidado y tienes una pulsera con toma a tierra, o vas tocando, por ejemplo, la fuente de alimentación, si la tienes conectada a la red, aunque esté apagada, vas tocando de vez en cuando como para descargarte la electricidad estática que puedas tener en tu cuerpo, no hay ningún problema. Aún así, a día de hoy los componentes están bastante reforzados y no debería haber problema si se toca algo. Pero bueno, en la medida de lo posible, evita tocar los componentes, sobre todo todos aquellos que sean conexiones y cosas así, porque si no puede ser que afectes a la placa, al componente, y se te estropee. Esto lo podríamos hacer en la propia torre, pero para tener mejor maniobrabilidad, algunos componentes los podemos ir instalando en la placa base fuera de la torre, y ya cuando lo tengamos podemos pasar a instalarlo en el chasis. El primer componente que deberías instalar en tu placa base es el procesador, la CPU. Aquí cada socket pues funciona de una manera diferente, pero básicamente se levanta con una palanquita que tiene el zócalo en la placa base, y después tienes que colocar el procesador en ella. Normalmente tienen una pequeña flechita en una esquina para indicarte en qué sentido tienes que colocar el chip, porque solo hay una única manera de colocarlo. Si no encaja de una manera, no lo fuerces, porque solo hay una única manera de colocar los componentes. Este triangulito pues aparece tanto en el zócalo de la placa base como en tu procesador. Básicamente es dejarlo caer sin presionar, y después bajas la palanquita para volver a colocar el seguro del zócalo. Verás que esa protección de plástico que tiene pues salta, no hay ningún problema. Está para eso, únicamente para proteger los pines, y listo, ya tendrías tu procesador instalado en la placa base. Lo siguiente sería la memoria RAM. De igual manera, solo hay una única posición en la que puedes instalar la memoria RAM. Si te fijas, la parte de la conexión está como dividida en dos
partes, una un poco más pequeña que la otra, entonces eso te indica cómo puedes instalarla en el zócalo, ya que de la otra manera, en el otro sentido, no te va a caber. Dependiendo de la placa, pues estos slots tienen dos patillas o pastillas para insertar la memoria. En mi caso, pues una es fija y la otra sí que se abría un poco. Nada, simplemente es apretar, da un poquito de cosa porque parece que vas a romperlo si aprietas mucho, pero simplemente aplicas un poco de presión y oirás un clic. Ahí es cuando ya tienes instalada la memoria. Y ya por último, antes de pasar al chasis, instalaríamos el disco duro SSD de formato M2. A veces estos discos vienen con un disipador, entonces ahí ya tú tienes que elegir si dejar el disipador que viene con el disco o utilizar el disipador que te provee la placa. En mi caso no venía ningún disipador, entonces únicamente pues utilicé el de la placa. Sí que ten en cuenta, al menos en mi caso, este disco tiene una pegatina. Lo suyo es quitarla porque esa pegatina con el tiempo y el calor que desprenda el disco la puede estropear. Y también el disipador tiene una pequeña pasta que viene protegida con un plástico. Quítalo antes, instálalo con el tornillo y listo. Ya podemos pasar la placa base al chasis. Dependiendo del formato, si tienes una ITX, una mini ATX o una ATX, pues verás que hay algún tornillo más o menos, o alguna posición cambia. Fíjate que todos los orificios donde va a ir el tornillo de la placa base coincidan con los tornillos que hay en el chasis y atorníllalos todos. No te dejes ninguno porque ten en cuenta que ahí va a haber bastante peso, sobre todo el de la tarjeta gráfica, y conviene que la placa esté lo más firme, sujeta posible al chasis. Ahora que la tienes instalada en la caja, lo suyo para que luego te sea menos dificultoso de hacer sería añadir las conexiones de la fuente de alimentación. En concreto, la placa base tiene dos conexiones, la de la CPU, que suele estar por la parte de arriba, y es conveniente que lo hagas ahora porque si luego instalas, como hice yo, el radiador en la parte de arriba de la caja, pues te va a quedar menos espacio para maniobrar, y la de la placa base, que suele ser un conector de 24 pines. Una vez hecho esto, ya puedes instalar la refrigeración, en mi caso la líquida. Simplemente pues pon el radiador en la posición que creas conveniente. Yo he elegido la parte de arriba. Intenta mover un poco la bomba para que suelte el pequeño aire, porcentaje muy pequeño de aire que suele haber, y salga hacia arriba para evitar que pues no circule bien luego el líquido en el sistema. Y verás que la bomba tiene dos pequeños cables. Uno es el que controlaría el RGB, si es que la bomba que has elegido tiene RGB o una pantalla, etcétera, y el otro va conectado a un conector de la placa base que es el CPU fan. Esto simplemente es para que la placa base detecte que la CPU tiene una ventilación, aunque no sea un ventilador en sí mismo, porque si no, pues normalmente nos puede dar un error y no se encienda el ordenador porque no detecta un ventilador. Ya sabéis que la CPU pues puede llegar a temperaturas bastante altas, 70, 80, 90 grados, y si no hay ahí un disipador o algo que le diga a la placa base que sí que hay, pues por seguridad no arrancaría. Ya estaría más o menos. Intenta llevar todos los cables posibles por la parte de atrás del chasis para hacer ahí un poco de gestión de cableado. Ya, como digo, esta torre está bastante adaptada a eso, entonces no hay mucho problema. Y ya por fin es el momento de instalar la tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas actuales ocupan dos ranuras de la parte de atrás del chasis. Normalmente, en mi caso, es la segunda y tercera. Suele ser así, si no sería la primera y la segunda, pero más o menos por formato suelen ser la segunda y tercera porque corresponden con la ranura PCI Express disponible. Mientras atornillas la pequeña ranura donde van a estar las conexiones HDMI, DisplayPort, etcétera, al chasis, sujétala por el otro lado para evitar que se te vaya venciendo. De hecho, si la tarjeta gráfica es muy grande, venden soportes para que la mantengas lo más horizontal posible y evitar que con el peso vaya cediendo y el conector pues se acabe fracturando. De hecho, hay algunas imágenes por ahí de tarjetas que han hecho que con el peso pues se hayan ido partiendo un poco, y eso pues claro, lo que hace es que estropea la tarjeta gráfica por completo. Por eso una alternativa también es colocarlas en vertical. Este chasis te da la facilidad para ello. Lo único que necesitas es un adaptador para que vaya la conexión de la GPU al PCI Express de la placa. Y por último sería la conexión de alimentación a la tarjeta gráfica. Como he comentado antes, en mi caso pues tiene ese pequeño conector 12 VPM que con el adaptador propio que trae Nvidia lo he conectado a dos pines CPU PCI de la fuente de alimentación. Y listo, ya únicamente pues si le quieres añadir algún ventilador más, etcétera, pues lo instalas. Normalmente los ventiladores, si son RGB, tienen dos cables. Un cable que es para el LED, que lo deberías llevar hasta un pequeño controlador que tengas instalado en la torre. En mi caso ya venía con la torre, es uno de Corsair, y ese controlador va a una conexión serial SATA de la placa base, y el otro es el conector de ventilador. De igual manera, las placas bases suelen tener varios conectores para ventiladores. En mi caso, si no recuerdo mal, creo que había 3 o 4 conectores, pero ventiladores tengo 6. Entonces tienes dos opciones: o compras un controlador hub de ventiladores que incorpore conexiones para LED
y también para el propio ventilador, o unos cables de tipo split que con una única conexión al pin de la placa base para el ventilador te ofrecen conectar hasta 3 ventiladores. Entonces yo he jugado un poco con eso. Algunos van conectados directamente a la placa y otros van conectados con un split. Y ya por último es encenderlo y esperar que nada explote. La primera vez que lo enciendas es posible que el ordenador veas que se reinicia varias veces, eso no es ningún problema, porque al ser todo componentes nuevos es normal que la placa base los vaya reconociendo poco a poco y haga pequeños reinicios hasta que los reconoce del todo y los configura. Para instalar el sistema operativo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la BIOS, que es una memoria que ya viene grabada en la placa base que contiene pues un poco la configuración del sistema. Para entrar en la BIOS te recomiendo un teclado con conexión USB, porque el Bluetooth puede ser que no lo reconozca en este momento, entonces te recomiendo un teclado con cable y que vaya conectado directamente a la torre. Y entrar en la BIOS pues depende del modelo, pero normalmente es pulsando UF2, suprimir, delete, etcétera. Una vez que entres ahí tienes, dependiendo de la versión que tengas y del modelo de placa base que tengas, deberás buscar el modo de arranque. Normalmente va a intentar arrancar desde el disco duro, pero el disco duro está totalmente formateado de fábrica y no tiene nada, entonces no lo va a reconocer como un sitio donde arrancar. Entonces tienes que elegir la opción que arranque por USB a día de hoy. Hace mucho tiempo se arrancaba desde la disquetera y después de la disquetera pasábamos al CD-ROM, pero a día de hoy esto es de la prehistoria. Y deberías instalar el sistema operativo desde un pincho USB. Esto ya es otro tema, dependiendo del sistema operativo que quieras instalar, Linux, Windows 10, Windows 11, etcétera. Esto cambia muchísimo, pero bueno, ten siempre una memoria USB, un pincho USB con el sistema operativo que desees instalar, conéctalo al USB de tu torre y sigue las indicaciones. Si estás instalando Windows, deja que termine de instalarse, dale a que actualice todo lo que tenga que actualizar, elige si quieres pasar a Windows 11 si estás instalando un Windows 10 o no, eso ya depende. Yo creo que a día de hoy Windows 11 está prácticamente usable, funciona bien, no hay ningún problema. Yo en mi caso instalé primero Windows 10 y pasados unos días ya lo actualicé a Windows 11. Y una vez ya tengas todas las actualizaciones de Windows instaladas, es hora de instalar los drivers. Sobre todo, pues los que pueda tener la placa base, pues si te puedes configurar los LEDs, el sistema de refrigeración, etcétera. Y también, por supuesto, los de la tarjeta gráfica. En el caso de Nvidia, tienes el software GeForce Experience, donde se instalan todos los drivers de la tarjeta gráfica, te optimiza los juegos para que funcionen con un rendimiento óptimo y con eso no habría ningún problema. Reinicia todas las veces que sea necesario. Estás instalando por primera vez, no tengas prisa, déjalo todo a punto para luego ya por fin instalar los programas que vayas a utilizar. Y bueno, eso sería un poco el resumen del PC que me acabo de armar, qué componentes he elegido y también cómo lo he ido montando paso a paso. Espero que te haya gustado mucho, si es así no olvides dejar un buen like y si es la primera vez que has pasado por aquí, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique, sobre todo relacionados con programación, desarrollo web y JavaScript. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!